Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tomar nuestra Biblia, hermanos. Vamos a leer el primer versículo de la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a buscar en Lucas 6:37, hermanos. 6. Lucas 6:37. No juzgues. Amén. Todos juntos, ¿ya lo tenemos? Ya lo tienes ahí. Lucas 6:37. Amén, amén. Gloria a Dios. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta hora, Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Padre, que seas tú interviniendo en esta hora, en esta tarde, Padre. Que seas tú santo en esta tarde, Padre. Que seas tú dando palabra viva, palabra edificadora, corazón de todos y cada uno de mis hermanos, Padre. A través, Padre, de tu bendita y hermosa palabra, toca el corazón de esta congregación, Padre, de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy seamos llenos del Espíritu Santo, que hoy seamos llenos de tu bendita y hermosa palabra, Padre. Que no salgamos, Padre, como llegamos, que vayamos llenos de ti, de tu presencia, de tu paz, Padre, porque solo tú puedes traer palabra de vida a nuestro corazón. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, Padre, que seas interviniendo en esta tarde, Espíritu Santo de Dios. Porque yo reconozco, Padre eterno, que sin ti yo no soy nada, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Y así con un fuerte aplauso, yo te predico la palabra del Señor y puedes tomar tu bendito lugar. Gracias, bendito Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el Todopoderoso. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Voy a esperar que te acomodes en tu lugar. Los que están allá atrás parados, tomen su lugar. Estamos concentrados ya en la palabra, hermanos. Y dice la palabra en Lucas 6:37. No juzgues y no seréis juzgados, no condenes y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y la palabra del Señor hoy nos trae al perdón, hermanos. Porque el Señor Jesucristo me decía: yo quiero que tú prediques esto en tu congregación. ¿Sabes por qué? Porque ahí en tu congregación hay muchos que están falta de perdón. Hay muchos que todavía no tienen el perdón en su corazón. Amén. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos perdonar para que el Señor nos perdone a cada uno de nosotros. Que tenemos que perdonar también nosotros a quien nos ofende. ¿Y cuántas de las veces, hermanos, no queremos perdonar a nuestro hermano que ha fallado, a nuestro hermano que se ha levantado a veces contra nosotros? No queremos perdonarle, hermanos. Muchas de las veces he oído ahí circunstancias que dice: oh, es que el hermano me hizo, el hermano me volvió, la hermana me volvió y me hizo. Y si ella va a la iglesia, yo no voy a la iglesia. Y si ella no va a esa congregación, yo no voy a ir. Y el Señor Jesucristo cada día nos dice del perdón. Tiene muchas veces que estamos predicando la palabra en las casas y el Señor nos habla del perdón. ¿Por qué? Porque estamos faltos de perdón en nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Cuántas de las veces no te ha pasado eso, que guardamos rencor en nuestro corazón contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano? Nos hace algo el esposo y hasta con él agarra rencor con la esposa. A veces ni siquiera podemos perdonar al esposo que tenemos a un lado o a la esposa que tenemos a un lado. Y el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Y nosotros a veces decimos creer al Padre Todopoderoso, que creemos que le servimos o creemos que le adoramos, pero ni siquiera tenemos ese perdón en nuestro corazón que el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que tener día a día. ¿Cuántas veces ha pasado eso, hermano?
O es que yo no puedo ver al hermano, y si el hermano va a la iglesia, yo me salgo de la iglesia, yo no voy tampoco a la congregación. Cuando el Señor lo que nos está diciendo, que en vez de juzgar al hermano, lo levantemos con nuestras oraciones. Yo una vez en una ocasión que dice, en vez de que tú me tumbes con tu palabra, levántame con tus rodillas. Pero no es así, hermano. Porque vemos al hermano caído o al hermano que falló, que se fue al mundo, y en vez de levantarlo, lo queremos pisotear más. Amén. Y lo juzgamos, hermanos. Lo juzgamos sin saber que nosotros, si no perdonamos, también vamos a ser juzgados. Y nosotros que conocemos la palabra del Señor, hermanos, fíjense que nosotros a veces estamos peor que los que están allá afuera en el mundo. A veces ellos tienen más facilidad de perdón que nosotros. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros no debemos de guardar rencor en nuestro corazón. Porque si no, no vamos a ser dignos del Eterno, hermanos. Y vamos a seguir leyendo la palabra del Señor, hermanos. Ahí mismo en Lucas 17, 34. El primero que le tenga le da lectura en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 17, 34. Dele lectura, hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice aquí: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Dice el 34, verdad? Sí. No, perdón. 3, 4, hermanos. Nos vamos a ir en el número 17, 3. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle, y si se arrepintiere, perdonarle. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que debemos de perdonar, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos falta de perdón? Y hay que ser sinceros, hermanos. A veces decimos amar al Señor Jesucristo, pero guardamos tanto rencor en nuestro corazón. Y la palabra del Señor nos sigue diciendo en el 5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y muchas de las veces nosotros estamos como los apóstoles diciéndole al Señor, Señor, auméntame la fe. Pero ¿para qué la quiero si no puedo perdonar a mi hermano? Dice, dijeron los apóstoles al Señor, auméntame la fe. Es que la fe viene, hermanos, con el perdón. Si yo tengo fe en el Señor Jesucristo, yo tengo fe que voy a saber perdonar a mi hermano. Y si acaso yo no pudiere perdonar a mi hermano, yo vendré a los pies de Jesucristo y le diré, Señor, quita de mí todo lo que esté estorbando para poder agradarte. Es que a veces pedimos esa fe, pero ni siquiera sabemos qué hacer con ella. Amén. Amén. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este Simodoro, arraígate y plántate en el mar, y obedecería. Entonces, hermano, cuando nosotros le pedimos fe al Señor Jesucristo, ¿para qué es? ¿Para nuestra conveniencia? ¿Para lo que yo quiera? Es que siempre agarramos la palabra del Señor a nuestra conveniencia. Y perdóname si yo en esta tarde te estoy hablando de esta manera, hermano. O perdóname, a lo mejor dices, oh, ya no voy a regresar a la iglesia, es que están hablando muy fuerte ahí adelante. Pero de eso se trata el día de hoy la palabra, que debemos de perdonar al hermano, que debemos de perdonar al que decimos que es nuestro enemigo, hermanos, porque para eso nos trajo el Señor, para perdonar, para ser misericordiosos. El Señor tiene misericordia de ti y de mí, hermano. El Señor nos perdonó a ti y a mí.
Nosotros estábamos en pecado y a lo mejor seguimos estando en pecado cada día, pero el Señor nos perdona cada día. Y la palabra del Señor dice que uno debe de ser semejante al Padre Eterno. Y yo quiero hacer los milagros que el Señor hace. Y yo quiero tener la fe que el Señor Jesucristo hacía. Pero no podemos perdonar. O yo quiero hacer milagros como Pedro lo hacía, pero no tengo la suficiente fe en mi corazón y ni siquiera me atrevo a orar por el hermano. O yo quiero hacer milagros. Ay, tan bonito cuando el Señor hizo el milagro, cuando la hermana tocó y el Señor obró y se hizo el milagro. Yo quiero la fe, pero no quiero tocar. Yo quiero la fe, pero no quiero orar. Yo quiero la fe, pero no puedo perdonar. ¿Cierto o no, hermanos? Amén. 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 Como les digo, me hace algo el marido y ni siquiera el marido quiero perdonar. ¿Se imagina qué tan duro es nuestro corazón si no quiero perdonar a mi esposo o a mi esposa? Para el de allá afuera menos voy a querer perdonar. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al que vive en Señor. Vámonos a Mateo 18, 21, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Le doy lectura? Amén, gloria al Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, El reino de los cielos es semejante a un rey hasta que ahí ya. hizo. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero es que viene y me vuelve a hacer y me vuelve a decir y me vuelve a señalar. Y dice la palabra del Señor que le decía: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y el Señor dice hasta 7 veces 7, porque es infinitamente cuando nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano. Y yo sé que es difícil, hermano. Yo sé que es difícil porque muchos de los que estamos aquí, hermanos, es difícil perdonar cuando nos han hecho tanto daño o tanta maldad en nuestro corazón. Y hubo una ocasión que a mí una persona me hirió tanto y yo le decía al Señor: ay, Señor, pero es que esta persona, y me decía el Señor: ¿cuántas veces perdonarás a tu hermano? Y yo volvía contra aquella persona. Yo decía: Señor, pero es que yo he sufrido a través de esto y de aquello. Y me decía el Señor: ¿cuántas veces perdonarás a tu hermano? Porque es difícil perdonar, hermano. Es difícil perdonar. Pero la palabra del Señor nos enseña que si no perdonamos, no podremos ver el reino de Dios. Y tú no sabes si en esta tarde o en esta noche el Señor nos trajo esta palabra, porque no sabemos si el día de mañana vayamos a despertar. Porque no sabemos si el día de mañana el Señor te dé otra oportunidad y haya quien te vuelva a hablar que tenemos que perdonar. Porque no sabemos si en esta tarde el Señor en esta noche nos llame a cuentas y nosotros vayamos con el corazón lleno de rencor, hermano, contra el hermano, y no seamos perdonados y no podamos llegar a la presencia del Señor. Porque nosotros no tenemos la vida comprada. No sabemos si el día de mañana vayamos a levantarnos un día más. Así es de que yo te voy a pedir que si tú tienes algo contra tu hermano en esta tarde, te pongas a cuentas con el Señor, hermano. Nos pongamos a cuentas con el Señor. Porque el Señor nos está hablando del perdón en esta tarde. Y el Señor Jesucristo te dice: perdónalo hasta 7 veces 70. Perdona a tu hermano. Y es difícil.
Es difícil cuando ni siquiera venimos a la palabra. Es difícil cuando no tenemos esa fe de los que está hablando aquí la palabra. A veces le pedimos la fe al Señor Jesucristo, pero como yo te decía, ni siquiera sabemos qué hacer con la fe. Porque dice la palabra del Señor que la fe mueve montañas. Y cuando tenemos esa fe, yo tengo la fe en el Señor Jesucristo, que si yo tengo rencor en mi corazón, el Señor me lo va a quitar. Y el Señor me va a dar ese perdón que yo necesito para mi hermano. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres su ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gloria a Dios. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y dice la mujer, yo ya me libré, porque dice que al hombre, ¿verdad? Nos está hablando a todos, hermanos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esa palabra no es mía. Esa palabra está escrita en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que Él tampoco nos perdonará cuando lleguemos delante de la presencia del Señor. Si tú no supiste perdonar allí en la tierra, yo tampoco te perdonaré aquí en el cielo. Y no podremos ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón, hermanos. Por la dureza de nuestro corazón. Créeme que cuando nosotros tenemos algo contra el hermano y tú lo perdonas de corazón, traes paz a tu interior. Traes paz a tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. En Mateo 7, hermanos, 1 dice, no juzgues para que no juzgues. Dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midas os serás medido. A veces se nos hace bien fácil juzgar al hermano, criticar a la hermana, al vecino, amén. Y nosotros nos hacemos juzgadores y nosotros nos hacemos criticadores, cuando la palabra del Señor dice que no los juzguemos, porque así seremos juzgados. Y a veces decimos, ay Señor, pero ¿por qué me está pasando tanta cosa, tanto azote, tanta desolación o tanta tristeza? Tal vez no será porque no has perdonado. Tal vez no será porque hemos juzgado. Y porque dice la palabra que con la vara que miramos seremos medidos. Y como juzguemos seremos juzgados. Pero a veces no nos conviene pensar en eso, ¿verdad, hermanos? A veces nos conviene que nosotros estamos bien y que el hermano es el que está mal. ¿Y no te has puesto a pensar que a veces nosotros tenemos que pedir perdón? La otra vez justamente el viernes estábamos hablando del perdón. Parece que salió ahí el perdón, ¿verdad, hermana Miriam? Justamente estábamos hablando del perdón, hermano. Que no sabemos perdonar. Y que nosotros somos muy buenos para juzgar. Amén. Y a veces por eso no avanzamos en la palabra del Señor. Ay Señor, pero yo te pido y te pido un ministerio, pero yo te pido que yo sepa esto, que me des esto y que me des el don del otro y que me des el don de aquello, ¿sí o no, hermanos? Amén. ¿Y cómo quieres que el Dios poderoso te dé cuando tú no das? Cuando tú no sabes ni siquiera perdonar. Amén. Amén. ¿Cuánta gente ahorita está pasando, hermano? Que están contra los padres, contra los hijos. A veces entre hijos, ni siquiera entre los hijos se hablan. Entre los padres. Las parejas que Dios unió en sangre y carne, porque dice la palabra del Señor, carne de tu carne y sangre de tu sangre, en la misma casa sin hablarse. ¿Por qué? Porque no le perdono lo que me hizo. Y cuando lleguemos a juicio, ¿qué le vamos a decir al Señor?
¿O qué nos va a decir el Señor? No te perdono porque tú nos perdonaste ahí en la tierra. Así es. Te juzgo como tú juzgaste al hermano ahí en la tierra. Y sí o no, hermano, a veces el hermano anda triste, desconsolado, desertado, y tú llegas y llega contigo y en vez de darle una palabra de ánimo, lo pones o lo arrastras peor. Ahora sí que dicen, lo ponemos como trapo viejo. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos ese perdón en nuestro corazón. ¿Cómo voy a saber hablar a alguien si no tengo el perdón yo en mi corazón? ¿Pero por qué los miro tan tristes, hermanos? ¿Qué acaso Dios nos está dando bien duro y bonito en esta tarde? Amén, amén. ¿Saben qué es lo más bonito, hermanos? El saber reconocer. Amén. El saber reconocer que estamos fallándole al Señor. El saber reconocer que de verdad hemos fallado y que tal vez ahí hay una persona que necesitamos perdonar. Esto es lo mejor. Y sigue diciendo la palabra del Señor, hermanos. Dice en el 2, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que midas os serás medido. Amén. Y el Mateo 18:34, el primero que le encuentre le da lectura. 18. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagases todo lo que le debía. ¿Es eso? Amén. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que si no perdonamos, ¿a quién nos va a entregar el Señor? A los verdugos. Y se nos hace bien fácil, ¿verdad? ¿Yo por qué la voy a perdonar? ¿O yo por qué le voy a perdonar? Si él fue el que me hizo, si ella fue la que me hizo, si me volvió y me hizo, ¡ay, Dios santo! Y nos hacemos las víctimas y las victimarias, hermanos. Cuando sabemos que nosotros también ponemos de nuestra parte. Ay, pero es que ando del chongo con el marido. Ay, pero seguramente tú te quedas callada. O tú te quedas callado. Porque para un pleito se necesitan dos. Amén. Amén. Está duro esto. ¿Sí o no, hermanos? Amén, amén. Y yo no sé por qué el Señor me dijo, ahí en tu congregación hay muchos falta de perdón. ¿Será que el Señor lo sabe todo, verdad, hermanos? Amén, amén. ¿Será que el Señor nos escudriña nuestro corazón y nuestro pensamiento cada día? Y dice la palabra, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira, Señor, yo no sé si yo tuve la culpa o Él la tuvo, pero por lo tanto, tu palabra dice que yo tengo que pedir perdón, y yo te pido perdón, pero yo te pido, Señor, que ese perdón me lo des de corazón. Que no solo porque dice tu palabra, sino solo porque es un mandamiento, porque yo lo quiero sentir en mi corazón, Padre, porque yo no quiero perderme por falta del perdón. Amén. Y mira, esposo, yo no sé si tuve la culpa o no, pero yo te pido perdón. Y mira, esposa, pues yo no sé si la regué o no la regué, pero yo te pido perdón. Pero ¿sabes qué tenemos que pedir? Antes que nada, la fe. La fe para creerle al Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que la fe es ¿por qué? Por el oír. Por el oír, y el oír de la palabra. Así es. Pero si yo no quiero nada con Cristo, yo quiero andar las calles de oro con Jesús en aquel día, pero yo no quiero nada con el Señor. Pero leer la palabra, qué aburrido, ni siquiera la entiendo. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Ya se llegó el martes y que tengo que ir a la iglesia.
¿Sí o no? Así es. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el perdón? Entonces, ¿yo cómo voy a saber lo que necesito para llegar a la presencia de Dios? Si no escudriño la palabra del Señor. Amén. Amén. Si no vengo a los pies de Cristo cada día, Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, háblame a través de la oración. Ni siquiera conozco a mi Padre porque no platico con Él. Es como tener un extraño en casa porque ni siquiera lo conozco. Es como cuando tengo a la esposa pero ni siquiera sé qué color le gusta más. A ver, varones, ¿sí o no? No los conocemos, hermanos. No queremos conocer al Señor, no queremos esforzarnos en platicar con el Padre Todopoderoso. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso para que ¿en cuál nos quedamos? Mateo 18:34. Vamos a Hebreos, hermanos. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Dame la lectura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15 dice la palabra. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. Tal vez sea que porque yo tengo una raíz de amargura de ahí de mis antepasados, de lo que me hizo ya hace muchísimos años, deje de alcanzar yo la gloria de Dios por esa raíz de amargura. Deje yo de alcanzar el perdón de Dios por esa amargura, por esa tristeza que yo vengo arrastrando desde hace mucho tiempo. Y dice la palabra del Señor, no dejes que esa raíz te estorbe para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Sabes muchas veces por qué no perdonamos? Porque tenemos una amargura en nuestro corazón. Pero ¿sabes por qué? Porque no conocemos de Cristo. ¿Quién de los que estamos aquí que conocemos al Señor vive triste, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque el Señor nos vino a libertar de esa amargura. Amén, amén. El Señor nos vino a libertar de esa tristeza. Vivíamos antes cuando no conocíamos al Señor. Pero la palabra del Señor nos enseña que en el Padre solo hay gozo. Solo hay alegría, hermanos. Y viene la tempestad y te quiere tumbar y te arrastras hasta el suelo, pero viene Dios y te levanta con alegría y gozo. Gloria a Dios. Amén. Dáselo fuerte, siempre al Señor, hermano. Muy fuerte. No, hermanos, parece que ni comieron. ¿O es por el frío? ¿Están tiesas las manos tú? Sí, es que necesitan aplaudir más para que se les entuman. Salmos 86:5, hermanos. ¿80 y qué? 6:5. Porque tú, Señor, eres bueno, perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Otra vez. Porque tú, Señor, eres bueno, perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él es grande y perdonador para todos los que le invocamos su nombre. Y si el Señor nos ha perdonado a nosotros, hermanos, y si grande es su misericordia, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Dice la palabra del Señor que así como Él es misericordioso con nosotros, nosotros también tenemos que ser misericordiosos con el hermano, con el que tenemos a un lado. Llego a la iglesia y la hermana me cae bien gorda, me voy a dar la vueltita para no saludarle. Ya como que ya me senté.
Pero aquí no, hermano, yo estoy hablando de otras iglesias donde no conocen al Señor. Aquí no, hermanos. Aquí nos amamos en el Señor. A ver otra vez, hermana, dale lectura. Dice, porque tu Señor eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer el Salmos 103, hermanos, versículo 3. Amén. ¿El 3? 13 o 13. 103 y vamos a leer el 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolores, el que rescata del hoyo tu vida, el que te Nada más el 3. Él es el que quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Que nuestro Padre nos perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros defectos, todos nuestros errores, todos nuestros pecados. Amén. Y Él es el que sanó nuestras dolencias, hermano. Él es el que sanó tu corazón cuando fuiste maltratada en tus antepasados, cuando fuiste golpeada y humillada. El Señor dice, yo te sané todos tus dolores. Yo te quité todas tus dolencias. Yo te traje, te abracé y te tomé en mis brazos, dice el Señor. Y nosotros no podemos hacer lo mismo, hermanos. Nosotros tenemos tan duro nuestro corazón. Endurecemos tanto nuestro corazón, hermanos. Pero como yo te dije al principio, no sabemos si el Señor nos llame a cuentas hoy en esta noche. No sabemos si el día de mañana Dios nos dé licencia de levantarnos, pero para eso estamos aquí en esta tarde, para pedir perdón al Padre. Vámonos a Lucas 15:11, hermanos. Amén, gloria a Dios. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Nada más. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Él le respondió, ¿los bienes? Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Número 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los así de tu hermana, porque Dice, y deseaba llenar su vientre de las agarrapas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Número 18, ¿quién lo tiene? me levantaré y iré y mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en su pie, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Qué hizo el padre con aquel hijo? Le recibió, le abrazó, le perdonó, pero él
él dijo, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ¿sabes a qué voy? Que el Padre no lo juzgó, que el Padre no lo criticó, que el Padre le abrió sus brazos, que el Padre lo amó, lo vistió y le puso ropa nueva. Y así es nuestro Padre amado. Nosotros venimos y Él nos abraza, Él nos bendice, Él nos ama y Él nos reviste. Él no le juzgó. Y nosotros somos juzgadores, criticadores. Una vez un hermano me dijo, ¿cuántas veces tú perdonarás a tu hijo? Yo te hago esa pregunta. ¿Cuántas veces tú perdonarás a tu hijo, Mari? Todas las veces que sea necesario. Siempre. Siempre. Siempre voy a perdonar a mi hijo. Siempre voy a estar para él. Siempre lo voy a abrazar. Siempre lo voy a bendecir. Siempre le voy a amar. Y el Señor Jesucristo nos trae en esta tarde que nosotros así seamos con el hermano. Así quiere que el Señor Jesucristo seamos, hermanos. El Señor eso quiere el día de hoy. El Señor eso nos está pidiendo el día de hoy. Que así como Él nos perdona, así como nosotros perdonamos a nuestros hijos infinitamente,